Bienvenidos, soy Paul Rizopatrón, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy día estamos reunidos para conversar acerca de la vida cotidiana en el Virreinato del Perú a través del arte. Lo hago como parte del ciclo de conferencias organizado por el Museo del Prado de Madrid, España. Hablar de vida cotidiana en el Virreinato del Perú nos obliga a recordar los inicios de dicho dominio de España en esta parte del mundo, remontándonos a la conquista del Imperio Inca o del Tahuantinsuyo, llevada a cabo por Francisco Pizarro en 1532. Las tierras del Tahuantinsuyo, o de las 4 regiones en quechua, abarcaban un amplio espacio en la América del Sur, hoy ocupado por el Perú al centro, por Ecuador y parte de Colombia al norte, por Chile al sur y por Bolivia y Argentina hacia el suroriente. Aquí vemos un mapa donde cada una de estas partes está claramente indicada. El conquistador extremeño capturó al Inca Atahualpa en Cajamarca en noviembre de dicho 1532, durante su tercer y final viaje a tierras del Imperio Incaico. En esta imagen, que proviene de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamán Poma de Ayala, un cronista indígena del siglo XVI, vemos al Inca Atahualpa y delante suyo a Francisco Pizarro y al padre dominico Vicente Valverde. A Pizarro lo ayudó la guerra civil entre el Inca Atahualpa y su hermano Huáscar, ambos hijos del previo Inca Huayna Cápac, que habría muerto de viruelas traídas al continente por los españoles en los años anteriores. Esta enfermedad y otras importadas por los europeos habrían de causar un progresivo colapso poblacional del que estas tierras se recuperarían lentamente a lo largo del siglo XVII. Francisco Pizarro hizo ejecutar a Atahualpa luego de que éste ordenara la muerte de su hermano Huáscar. El conquistador justificó la medida al acusar al Inca de usurpador y fratricida. Aquí vemos una imagen de la ejecución de Atahualpa, nuevamente de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamán Poma de Ayala, haciendo la salvedad que el Inca Atahualpa fue ejecutado con la pena del garrote. Al poco tiempo, en 1535, se fundó la ciudad de los Reyes, Lima, como capital de la gobernación de estas tierras, en un valle templado de la costa central peruana, con salida al Océano Pacífico a través de la bahía y luego puerto del Callao, como podemos ver en la imagen de fondo que hemos escogido para esta conferencia. Es una imagen que proviene de una estampa de finales del siglo XVII. Pizarro encabezó dicha gobernación hasta su propio asesinato en 1541, producto de rivalidades y luchas intestinas entre los conquistadores. Nuevamente, una imagen de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamán Poma de Ayala, en que se representa el asesinato de Francisco Pizarro por Juan de Rada. Luego de un periodo de desorden, se estableció el Virreinato del Perú, como consecuencia de las leyes nuevas de 1542, y del mismo modo como años antes se estableciera el Virreinato de Nueva España o de México. El vasto dominio sudamericano seguiría en control de los españoles hasta 1821, bajo 40 virreyes enviados por monarcas de la Casa de Austria y luego de la de Borbón, hasta que se consumó la independencia aspirada por criollos, mestizos, indios y pardos entre 1821 y 1824. Aquí vemos un mapa del Virreinato del Perú con cada una de sus demarcaciones y según los diferentes momentos en que este virreinato ocupó buena parte de la América del Sur. Fueron entonces casi 300 años de vida virreinal en que se desarrolló una sociedad compleja en base a una economía mayormente extractiva de minerales y otros recursos, fundada en mano de obra indígena y también negra, esta de tipo esclava. Francisco Pizarro debió ser retratado en su tiempo, aunque no subsisten pinturas que le sean contemporáneas. Se conocen copias o pinturas imaginarias realizadas más adelante, como esta imagen, un grabado de finales del siglo XVI, o esta pintura, posiblemente del siglo XVII, que se encuentra en el Archivo General de Indias. De los incas igualmente quedan representaciones posteriores e idealizadas. Se cuenta que hubo telas con sus imágenes que, llevadas a España, se habrían guardado y luego incendiado en el Alcázar de los Austrias en 1734. Se pintaron aquí y en Europa escenas de la captura de Atahualpa, así como retratos varios de los incas, en especial en lienzos que los representaba en recuadros consecutivos. En tales composiciones se añadió a los monarcas españoles, como si ningún cambio radical hubiera ocurrido, sucediéndose pacíficamente unos a otros.
Este cuadro que vemos aquí representa a los incas desde los legendarios fundadores del Incario, que fueron Manco Cápac y su esposa y hermana Mama Ocllo, y luego la sucesión de incas hasta el último, Atahualpa, que se ve inmediatamente sucedido por Carlos I de España, Carlos V, emperador del Sacro Imperio, y luego pues por su hijo Felipe II y los subsecuentes monarcas de la Casa de Austria. Finalmente vemos a Felipe V, el primer rey Borbón, seguido de su hijo Luis I, y luego Felipe V nuevamente, porque este abdicó en favor de su hijo, y el hijo falleció de viruela, razón por la cual Felipe V tuvo que reasumir la corona española. El cuadro se encuentra actualmente en la antesacristía de la Catedral de Lima. La segunda imagen que vemos aquí es un grabado del siglo XVIII que representa nuevamente a los incas seguidos de Fernando VI, que fue el rey de España y de las Indias a partir de 1746 tras la muerte de su padre. Muchas de las pinturas y otras que representan a personajes de la élite de origen incásico en tiempos virreinales fueron destruidas a finales del siglo XVIII, como represalia por la gran rebelión indígena ocurrida en el sur andino en 1780 y por temor a suscitar el recuerdo de un pasado independiente de España. Entre los cuadros que sobrevivieron está el que representa el matrimonio de Martín García Oñaz de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio, con Beatriz Claracoya, princesa inca del siglo XVI, junto a quienes figura la hija de dicha pareja, Ana María Lorenza Coya de Loyola, y su marido, Juan de Borja, nieto de San Francisco. Se encuentra en la iglesia de la Compañía del Cusco y de él se hicieron luego varias copias que hoy se hallan en otras colecciones. A través de esta imagen, los jesuitas subrayaban su vinculación parental con la estirpe de los incas, que debía merecer más adhesión a su orden de parte de los súbditos indígenas y mestizos. El orden virreinal se estructuró de modo muy vertical y jerárquico. A la cabeza estaba, por supuesto, el lejano monarca español, seguido de los ministros del Consejo de Indias. En el Nuevo Mundo, el virrey era el representante directo y personal del soberano español. Fueron retratados todos los virreyes consecutivamente en series de las que subsiste una, muy irregular en cuanto a la calidad de su factura, en el Museo Nacional de Historia en Lima. Los primeros virreyes figuran en pinturas oscuras, en su mayor parte con trajes en extremo austeros. Algunos de los mejores son copias hechas en el siglo XVII o el XVIII, como este del virrey Francisco de Toledo. Entre los mejores retratos debió estar el del virrey García Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete, que en su tiempo habría sido realizada por el pintor italiano Matteo Pérez de Alessio, y del que subsiste copia de finales del siglo XVIII. Estas copias hacen pensar que muchos de los retratos originales se dañaron con el tiempo y en particular por los terremotos, el más fuerte de los cuales en Lima fue el de 1746. En el siglo XVII los retratos habrían de ir adquiriendo más luz y ornamentación, como en este que vemos a continuación, de tipo ecuestre, del conde de Lemos. Este cuadro se encuentra hoy día en una colección en Buenos Aires, Argentina. O incluso en este otro, del último virrey de los Austrias y primero de los Borbón, el conde de la Monclova, llamado el virrey Brazo de Plata, porque había perdido un brazo en una guerra en Europa antes de venir a ocupar el cargo de virrey, y utilizaba una prótesis de plata que actualmente se conserva en la Catedral de Lima. En el siglo XVIII, ya en plena época borbónica, las modas y composición seguirían los patrones de la época, de notable afrancesamiento, aunque con algo más de tiesura y en términos generales ingenuidad artística. Esto se advierte en los retratos del marqués de Castelfuerte, del marqués de Villagarcía, del conde de Superunda, a quien vemos aquí con una escena al fondo que muestra a Lima arruinada por el terremoto de 1746, él fue el reconstructor de la ciudad, el cuadro de su sucesor, Manuel de Amat y Junyent, que fue amante de la célebre Micaela Villegas, apodada la Perricholi, y también en una acuarela en miniatura de Ambrosio O'Higgins, marqués de Osorno, que fue virrey a finales del siglo XVIII. Estos virreyes residieron en el Palacio de Pizarro, un vasto, aunque bajo edificio en adobe, hecho sobre el terreno que antes ocupara Tauli Chusco, señor indígena, vasallo del Inca y su representante en esta parte de los territorios del Tahuantinsuyo.
Este material de construcción, el adobe, era el más utilizado en la costa peruana, en la que rara vez hay lluvias de consideración. Lo que sí se dan constantemente son fuertes movimientos sísmicos que hicieron que el palacio, como tantas otras casas, iglesias y conventos de Lima, se reparase constantemente, con frecuencia cambiando su aspecto. Con el tiempo se adoptó la quincha, estructura de cañas y madera revestida de barro y estuco, en la construcción de los pisos superiores de esta residencia y de todas las de la ciudad, lo que las hacía más flexibles durante los sismos. Aquí vemos justamente una imagen de la fachada del Palacio de Pizarro, ¿no? Que, como sigo explicando, mantuvo un aspecto muy austero en su exterior, aunque los viajeros relatan que su interior fue bastante rico. Esta fachada suya daba sobre la calzada, con una gran puerta casi al centro del edificio y galerías superiores a cada lado, desde donde los virreyes y su corte, de un lado, y los ministros de la Real Audiencia, del otro, podían presenciar las ceremonias públicas y religiosas que se celebraban constantemente en la Plaza Mayor de Lima. Pizarro trazó el plano de la ciudad de los Reyes en cuadrícula, con manzanas rectangulares sobre calles perpendiculares unas a otras. La urbe tuvo algunas plazas, como la Mayor, frente al palacio y a la catedral, así como varias plazoletas y huertas o jardines. Aquí vemos una imagen realizada en el siglo XVII de pintor anónimo de la Plaza Mayor de Lima. A la izquierda está el Palacio de los Virreyes, al frente está la catedral y los edificios aledaños. En la década de 1680, el virrey Duque de la Palata, a quien el escritor Ricardo Palma, autor de las tradiciones peruanas, llamó el virrey más virrey del Perú, amuralló la ciudad para defenderla de posibles levantamientos indígenas, ataques de piratas, aunque la distancia del puerto era suficiente defensa, y para mejor fiscalizar la entrada y salida de productos. La muralla no excedió los 5 metros, con unos 3 metros de espesor en su base. Los cimientos y parte inferior fueron de piedra de río, mientras que el resto de los paños murales fue de adobe. Tuvo 10 grandes puertas que permitían el ingreso y salida de la población y de los forasteros, así como una treintena de baluartes defensivos. Fue demolida en 1869, aunque queda uno de los baluartes y algunos de los muros, así como el tajamar en la parte norte sobre el río Rímac. Aquí vemos una imagen de la ciudad de Lima, un plano de la ciudad realizado en el siglo XVIII, a mediados de dicho siglo, y podemos perfectamente ver las murallas y sus diversos baluartes. El plano tiene el sur en la parte superior y el norte, donde se encuentra el río, en la parte inferior. Dentro de las murallas coexistía una población que pasó de los 14.000 habitantes en 1600 a los 70.000 y pico en tiempos de la independencia, en 1821. Como explicaremos más adelante, fue una población variopinta, dedicada a múltiples funciones según el ordenamiento social y las exigencias económicas del sistema. Predominó el componente español o criollo, de un lado del espectro social, y el africano o afrodescendiente, del otro, siendo la población indígena comparativamente pequeña en la ciudad de Lima, pues la mayoría vivía en los extramuros de la ciudad. Lo que caracterizó la vida de la ciudad fueron sus múltiples iglesias parroquiales, capillas e iglesias conventuales, de las que habría existido cerca de 60 en total, a decir de los cronistas y viajeros de los siglos XVII al XIX. Los virreyes y demás autoridades debían gobernar en nombre del rey, asegurando la paz y la productividad de estas tierras, pero la justificación de todo el sistema se fundaba en su aspecto religioso. Por medio de una evangelización que asegurase la salvación de las almas de las poblaciones indígenas, antes bajo sistemas religiosos incomprensibles para los europeos y tildados de idolátricos, las conciencias de los conquistadores, que se habían hecho de reinos autónomos, se aquietaban. Vemos aquí una fotografía contemporánea de la iglesia y convento de San Francisco el Grande, una de las mayores iglesias y conventos en la ciudad de Lima, con una pequeña iglesia adosada que es la iglesia de la Soledad. Y luego vemos otra imagen del interior del templo con su decoración de fuerte influencia mudéjar. La religión ocupó entonces primordial lugar en el orden virreinal, manifestándose en ritos diarios, ceremonias públicas,
autos de fe de la Inquisición en Lima y las constantes campanadas. Conducida a la iglesia por autoridades que iban desde arzobispos de Lima, como Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, a quien vemos aquí en un retrato en busto que se encuentra en el Salón de Trono o de audiencias de la sacristía de la Catedral de Lima, hasta los obispos provinciales y demás dignidades, las actividades de la iglesia calaban todos los ámbitos de la vida colonial. La educación estaba exclusivamente bajo su conducción, empezando por la Universidad de San Marcos, la más antigua de las Américas, que funcionó por siglos en los claustros del convento de Santo Domingo. Aquí vemos una imagen, una fotografía contemporánea de los claustros o el claustro principal de dicho convento, así como uno de los corredores laterales. Los pintores italianos llegados a finales del siglo XVI, Bernardo Vitti, Matteo Pérez de Alessio y Angelino Medoro, los mismos que hubieran de sentar escuela, cumplieron su principal labor en la plasmación pictórica de escenas de la vida de Jesús, de la Virgen y de los santos, en especial de los fundadores de las órdenes conventuales aquí establecidas. Estamos viendo seguidamente un gran cuadro de Bernardo Vitti que se encuentra en la sacristía de la iglesia de San Pedro de Lima, que representa la coronación de la Virgen María. Luego vemos una imagen de un cuadro por Matteo Pérez de Alessio que representa a la Virgen de la Leche en el Museo de Arte de Lima. Y finalmente un San Miguel derrotando al demonio por Angelino Medoro en colección particular. El último de los nombrados, Angelino Medoro, alcanzó a retratar a Isabel Flores de Oliva, más conocida como Rosa de Santa María, cuando yacía muerta en su capilla ardiente en 1617. De la pequeña pintura en tabla de su rostro se habrían de hacer copias y éstas servir de base para composiciones mayores creadas en tiempos posteriores. Aquí vemos la imagen de ese pequeño cuadro en tabla que se encuentra en el convento de Santa Rosa de los Padres en el centro histórico de Lima. Cuando dicha beata fue canonizada en 1670 como Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas y de Filipinas, el Papa Clemente X envió a Lima una de las más valiosas piezas escultóricas que se encuentran en esta ciudad hoy día. La estatua yacente de Santa Rosa de Lima siendo coronada con una diadema de flores por un amorcillo, símbolo de la pasión que Rosa tuviera por Cristo. La obra en mármol de Carrara se encuentra actualmente en el convento de Santo Domingo y fue tallada o fue labrada por Melchiorre Caffa, un discípulo de Gian Lorenzo Bernini, que se habría inspirado precisamente en el conjunto del Éxtasis de Santa Teresa de su maestro. Vemos entonces la imagen de la estatua de Rosa de Lima por Melchiorre Caffa. Al igual que en Lima, las demás ciudades y aldeas del Perú vivían inmersas en los ritos impuestos por el calendario litúrgico. Notable en este campo fueron las procesiones, particularmente las de Semana Santa y las que celebraban la festividad del Corpus Christi, muy en especial las realizadas en la antigua capital de los incas, la ciudad del Cusco. Aquí vemos una escena de esta última procesión en un cuadro de gran formato atribuido al pintor mestizo hispano-indígena Diego Quispetito. Es parte de una serie de cuadros, todos ellos de igual gran formato, en la que figuran personas de la superviviente élite incásica desfilando con sus galas distintivas. Esto se encuentra en el Cusco. En los siglos XVII y XVIII la producción artística en el Virreinato del Perú fue masiva para satisfacer las demandas de iglesias, conventos y casas particulares. En los cuadros producidos en esa época se combinaron elementos propios de la ortodoxia doctrinaria y académica junto con otros elementos de la vida cotidiana de los peruanos. Un ejemplo característico es la representación de la Última Cena, que, como en esta imagen, incorpora elementos propios del mundo andino peruano, tales como el cuy, el ají y otros productos más. Al igual que dichos cuadros, se dio en el Perú una expresión de devoción popular alentada por la Contrarreforma, con peculiares licencias sincréticas. Los cuadros que representan a diversos arcángeles, llamados en su conjunto ángeles arcabuceros, pese a que no todos llevan tal arma en estas pinturas, como podemos ver en las dos imágenes que siguen, son indicadores de lo que vengo de explicar.
Esta representación se habría popularizado especialmente entre los indígenas, pues se sostiene que son producto de un sincretismo entre las enseñanzas de la Biblia y las tradiciones religiosas prehispánicas. Aunque celosa de la pureza con que la doctrina cristiana debía ser impartida y vivida, la Iglesia y las autoridades religiosas hacían de la vista gorda en situaciones como esta, en la voluntad de tender puentes entre el pasado y el presente y quebrar cualquier resistencia frente a la nueva religión. Concesiones como aquella se hacían necesarias, asimismo, para paliar los efectos de un sistema productivo que requería de cuantiosa mano de obra, generalmente sujeta de modo riguroso y hasta cruel. La mita minera o conscripción forzosa era indispensable en la extracción de minerales, que harían del Perú el principal proveedor de plata para España hasta al menos mediados del siglo XVII. Vemos una imagen de Teodoro de Brie, de comienzos del siglo XVII, para ser más exactos en 1601, que en la forma de un grabado representa justamente la extracción, la actividad minera en el interior del territorio peruano. El más importante asiento mineral a partir de mediados del siglo XVI fue el llamado Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia, en cuyos alrededores se concentró una población cercana a las 100.000 personas a comienzos del siglo XVII. Vemos nuevamente una imagen, un grabado de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII que representa justamente el Cerro Rico de Potosí. La agricultura, la ganadería y las manufacturas de textiles y otros productos también fueron rubros esenciales para el abastecimiento de la población y el funcionamiento del sistema. Dichas actividades se desarrollaron en haciendas, estancias, chacras o talleres llamados obrajes. De sus productos no solo se obtenía el quinto real enviado a la corona española, así como el diezmo religioso, sino el financiamiento y abastecimiento de la creciente vida urbana en ciudades como Lima, Trujillo del Perú, Arequipa, Cusco, Huamanga y otras villas menores. A continuación vemos dos imágenes, la primera de las cuales representa escenas agrícolas y la otra un obraje o un taller de manufactura textilera en estampas o acuarelas realizadas por el obispo de Trujillo del Perú, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, a finales del siglo XVIII. En Lima, o Ciudad de los Reyes, tuvieron su residencia los nobles más importantes, así fueran propietarios de haciendas y otras propiedades en las diversas provincias del virreinato. Los Austrias otorgaron títulos y dignidades gradualmente y con mesura, mientras que los Borbones, a lo largo del siglo XVIII, fueron algo más pródigos en el rubro. Estos distintivos solían, pero no siempre, ir a la par de las fortunas locales, como ocurrió en el caso de los emblemáticos marqueses de Torretagle, propietarios de la más espléndida mansión limeña, y los condes de Monteblanco, poseedores de la mayor población esclava del virreinato, así como un centenar de otros nobles titulados. Vemos seguidamente una fotografía contemporánea de la fachada exterior del Palacio de Torretagle, actualmente sede de la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Luego vemos una pintura, un retrato que representa al tercer marqués de Torretagle, cuadro que se encuentra en dicho palacio. Luego vemos un retrato de cuerpo entero que representa a doña Mariana Bravo de Lagunas, condesa consorte de Montemar. Vemos luego un cuadro de don Agustín de Salazar y Muñatones, el primer conde de Monteblanco, y un cuadro de su hija, doña Rosa de Salazar y Gaviño, pintado hacia 1765. Esta señora fue, por herencia de su padre, la segunda condesa de Monteblanco y por matrimonio condesa de Montemar. Bajo la nobleza y el clero, jerarquizado y segmentado según el número de órdenes religiosas existentes, tanto de varones como de mujeres, estuvieron las demás capas o estratos sociales. Su mayor o menor estatus se vio señalado no solo por el ordenamiento estamental traído de Europa, sino por la ubicación de criollos y españoles peninsulares, claro está, en tanto vencedores del proceso de conquista y sus herederos, por sobre los indígenas, los vencidos. En la medida en que unos y otros se fueron vinculando, igualmente coexistiendo y mezclándose con el segmento esclavizado
Oliberto de origen africano, se hizo necesaria la identificación precisa de tales combinaciones. Cada una de estas se vio jerarquizada en función a su mayor o menor pureza racial y en cuanto a su mayor o menor proximidad en relación al grupo dominante. De ello resultaron algunas series de pinturas de las razas americanas, de las que hubo muchas en México y menor número en el Perú. De estas, la más importante es la que se encuentra en el Museo de América, en Madrid, mandada a pintar por el virrey Manuel de Amat y Junyent hacia 1770 por orden del rey Carlos III y de mano del pintor limeño Cristóbal Lozano, u otros de su taller y entorno. Vemos 6 de estas imágenes, de más de 20, la primera de las cuales representa a una pareja de españoles o criollos nobles de Lima, y luego vemos la unión de un español y de una indígena con el mestizo resultante. Luego vemos la unión de un español con una negra esclava o negra liberta, nuevamente con el fruto de tal relación, un mulato, y luego otras imágenes de las mezclas subsecuentes entre cada una de estas ramas o troncos. Esto ofreció una complejidad étnica que el racionalismo del siglo de las luces buscó clasificar y comprender. La heterogeneidad referida dio lugar al amplio espectro racial no solo peruano, sino latinoamericano en general. Una imagen de carácter bucólico que reúne a miembros de la élite limeña de finales del siglo XVIII con criados suyos. Por ejemplo, vemos a una dama que está siendo peinada al tiempo que criadas suyas le están haciendo los pies y las manos. Es esta escena de pintor anónimo de finales del siglo XVIII. Ocurre a orillas de un río, el Rímac, idealizado en esta imagen, con una vegetación más frondosa de la que posiblemente tuvo. La pintura muestra tanto a caballeros como a damas vestidos con el último grito de la moda local en la década de 1790. Las damas con faldas o polleras sorprendentemente cortas que muestran medias profusamente bordadas. Es posible que el cuadro fuera realizado por algún pintor como José Joaquín del Pozo, llegado de España, o el italiano Fernando Brambilla, ambos asociados a la expedición Malaspina que arribara a Lima en la referida década. Hoy la pintura se encuentra en el Museum of Art de Brooklyn, en Nueva York, que tiene una interesante colección de arte hispanoamericano. De Fernando Brambilla quedan los maravillosos dibujos que representan la fachada frontal y la fachada posterior de la Quinta de Presa, una casa campestre en los extramuros de Lima que fuera mandada a construir por Pedro José Carrillo de Albornoz y Bravo de Lagunas, hermano del quinto conde de Montemar. Villa única en su género, de un híbrido estilo entre rococó y neoclásico, propio de la década de 1770, cuando fue edificada. Ambas imágenes muestran a personajes paseándose y vestidos a la usanza de la década de 1790. Aun cuando tal convivencia étnico-cultural fue frecuentemente pacífica, también suscitó tensiones y enfrentamientos, en la medida en que las posiciones importantes estuvieron reservadas a los españoles o criollos. Los caciques indígenas estuvieron por sobre el resto de la masa poblacional, cierto, como herederos de una tradición prehispánica que se mantuvo y reacomodó durante el régimen colonial, pero no pudieron ocupar cargos que sobrepasaran su esfera en el mundo nativo. Ante determinados abusos, constantes por lo demás, de autoridades virreinales o cambios en el sistema fiscal, producido por el reformismo borbónico, algunos caciques optaron por la rebelión, siendo sus movimientos rápidamente sofocados. Uno de los que más impacto causó fue el movimiento estallado en el Cusco en 1780, liderado por José Gabriel Condorcanqui, más conocido por el nombre que adoptara Túpac Amaru II. Aunque la rebelión fue sofocada en 1781 y su secuela en el Altiplano, hoy Bolivia, en 1783, contribuyó a resquebrajar el sistema virreinal. Vemos a continuación una pintura mural que se encuentra en la iglesia de Huaro, cerca del Cusco, realizada por el pintor Tadeo Escalante a finales del siglo XVIII, que representaría, hay debates al respecto, a Túpac Amaru montado a caballo y vestido además a la usanza europea.
lo cual señala la posición de importancia que tuvo, bien que limitada, en el escalafón social virreinal. En la referida descomposición del sistema participaron las nuevas ideas ilustradas, discutidas en la Universidad de San Marcos, en los salones aristocráticos y en otros espacios, a cargo de miembros de la élite criolla como José Baquíjano y Carrillo, luego conde de Vista Florida, que vemos en este retrato atribuido a Pedro José Díaz, que se encuentra en la Universidad de San Marcos. El conde de Vista Florida fue aquello que se llama habitualmente un ideólogo reformista, que quería cambios, pero no necesariamente romper con el sistema. Sin embargo, dichos cambios contribuyeron, como acabo de señalar, a fisurar, a resquebrajar el ordenamiento virreinal. A inicios del siglo XIX, los acontecimientos europeos, en especial la invasión de España por las tropas napoleónicas y la captura de la familia real española, contribuyeron con el antedicho resquebrajamiento. Aunque las autoridades coloniales y las poblaciones americanas proclamaron a Fernando VII y luego lealtad a las Cortes de Cádiz, la voluntad separatista fue creciendo en territorios periféricos al Perú, en especial en el Reino de Chile y los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, creados en el siglo precedente por el reformismo borbónico a expensas del virreinato peruano. Aquí vemos un retrato de Fernando VII pintado en Lima por un pintor mulato llamado José Gil de Castro, a quien volveremos a ver en otras imágenes más adelante. El Perú se mantuvo leal algún tiempo más que sus vecinos. Algunos lo atribuyen a la debatible indolencia de los peruanos y de los limeños en particular, afectas sus capas superiores a los privilegios y tradiciones del orden español. Pero dicha adhesión se habría dado especialmente por los esfuerzos de don José Fernando de Abascal y Sousa, 38º virrey del Perú entre 1806 y 1816, que fue un férreo defensor del status quo. Aquí vemos un retrato que lo representa, atribuido a Pedro José Díaz, que se encuentra en el Museo de Historia Nacional, en Lima, en la serie de retratos de los virreyes del Perú. Abascal develó conspiraciones y aplastó movimientos rebeldes sin tregua. Tras su salida en 1816, la vulnerabilidad del sistema virreinal se fue haciendo mayor, en especial tras el desembarco en septiembre de 1820 de las fuerzas del general rioplatense José de San Martín, que venía de obtener victoria decisiva contra los fidelistas en Chile. Casi todos los principales protagonistas de la gesta libertadora serían retratados por el anteriormente mencionado pintor mulato y limeño José Gil de Castro, a quien se considera el último pintor virreinal y primer pintor republicano. Vemos un retrato hecho por Gil de Castro del libertador José de San Martín, luego otro del llamado libertador de Chile, Bernardo Higgins, que fue un hijo natural de un virrey del Perú a finales del siglo XVIII, y finalmente uno de varios retratos pintados por Gil de Castro del libertador venezolano Simón Bolívar. Este se encuentra actualmente en Venezuela. El orden resultante tras la independencia, particularmente luego de la partida de estas tierras de los libertadores San Martín y Bolívar, pareció confuso y por momentos muy convulsionado en las pugnas que hubo de darse entre los diferentes caudillos militares y regionales. No sería sino hasta la década de 1840 en que se alcanzaría cierto grado de estabilidad y de paz. Sin embargo, durante buena parte del siglo XIX subsistieron los usos y costumbres del periodo virreinal, muy poco tocados por los referidos conflictos. Siguió imperando un orden bastante jerárquico, aunque un tanto flexible en cuanto a la mezcla racial. Esta siguió extendiéndose aún más debido a la vecindad con que habitaban unos y otros estratos, en casonas señoriales o callejones de habitaciones colindantes. Igualmente siguió presente el influjo de la Iglesia y sus constantes expresiones rituales. Una imagen que ilustra perfectamente esta heterogeneidad es esta acuarela por el viajero bávaro Johann Moritz Rugendas, realizada a comienzos de la década de 1840, que nos muestra una esquina de la Plaza Mayor de Lima concurrida por gente de todo orden social y entremezclada en la cotidianeidad de su existencia. Noten muy particularmente las damas que llevan la cabeza cubierta con un pañolón o velo que cubría habitualmente todo el rostro excepto un ojo. Son las famosas tapadas limeñas.
Como muestra de lo anterior, les transmito un videoclip de la procesión de Corpus Christi en el pueblo de Andahuaylías, cerca del Cusco, cuya magnífica iglesia, una de las joyas del barroco temprano en América del Sur, fue recientemente restaurada con apoyo del World Monuments Fund. Aquí, en este video, vemos no solamente la iglesia, sino vistas del pueblo, de clarísima influencia española, y las costumbres que se han mantenido inamovibles por más de 300 años. Incluso a danzantes disfrazados de afrodescendientes, con máscaras correspondientes, como elemento de integración cultural ya existente en el siglo XVII. El himno de fondo es propio de otro campo importante del arte virreinal, la música. El Hanak Pachap Cusicuinin, himno barroco, que es la primera obra polifónica en el Nuevo Mundo, fue compuesta en lengua quechua para dicha iglesia de Andahuaylías por Juan Pérez de Bocanegra y publicada en Lima en 1631. El Hanak Pachap es el cielo donde viven los dioses de los incas, y el empleo de ese concepto en el nombre del himno es demostración del sincretismo religioso no solo permitido, sino incluso por momentos alentado por la iglesia y las autoridades coloniales. En materia musical, el Perú tiene también la primera ópera americana, La Púrpura de la Rosa, compuesta y presentada en el Palacio Virreinal de Lima en 1701 por el compositor español Tomás de Torrejón y Velasco, nacido en Villarrobledo, Albacete, en 1644 y fallecido en Lima en 1728, para celebrar el primer aniversario del advenimiento de Felipe V al trono español. Más adelante, a mediados del siglo XVIII, destacaría el compositor José de Orejón y Aparicio, nacido en Huacho, Perú, en 1706 y fallecido en Lima en 1765, que fue organista y maestro de capilla de la Catedral de Lima, cuya música tiene clara influencia del barroco tardío italiano. Destacan entre sus obras Una Pasión según San Juan, diversos villancicos y recitativos, arias y cantatas de gran calidad. Con todo lo explicado, hemos ofrecido una visión panorámica del desenvolvimiento de la vida pública y privada a lo largo de los casi 300 años del Virreinato del Perú, y podemos entender el impacto que esto ha tenido en periodos posteriores, hasta la actualidad. Con ello, quiero darles las gracias por su asistencia, igualmente al Museo del Prado de Madrid por la oportunidad brindada, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por las facilidades técnicas que nos han ofrecido, y a los propietarios de las pinturas, acuarelas, estampas, grabados que han sido exhibidas, y también a los realizadores del videoclip de la procesión del Corpus Christi en Andahuaylías, Cusco. Muchísimas gracias.